y la deducción y un ejemplito práctico, así tienen idea cómo se deduce los honorarios. Es un tema muy largo, pero es un tema así complicado más que nada en la forma del cálculo del honorario. Ahora lo vamos a ver todo eso. Lo principal o lo primero que tenemos que decir es que los honorarios y las retribuciones a los síndicos y a los consejos de administración deben ser imputados al año fiscal en que la Asamblea determine su asignación individual. ¿Y eso donde lo dice? En el artículo 24, inciso B. En el segundo párrafo dice: los honorarios de directores, síndicos y miembros de consejo de vigilancia y las retribuciones a los socios administradores serán imputados por dichos sujetos al año fiscal en que la Asamblea o reunión de socios, según corresponda, apruebe su asignación. Esa asignación, a ver, no sé si saben, en sociedades hay una asignación global, o un acta que va a decir los honorarios al directorio son por, no sé, por X cantidad de pesos, y después hay una asignación específica, es decir, los honorarios a Pablo, los honorarios a Sebastián, los honorarios a Fernando o a quien sea, son de 1.000 pesos, 10.000 pesos, X cantidad de pesos a cada uno. Esa asignación individual es la que va a hacer que la empresa se pueda deducir el gasto y que la persona pueda considerar esa ganancia o esa renta como ganancia del ejercicio fiscal del que estamos hablando. Alguno me va a preguntar, pero si yo cierro el balance el 31 de diciembre y la asamblea lo aprueba después del 31 de diciembre, ese balance, ya pasó el periodo fiscal, no se puede deducir. La respuesta a eso, si no me equivoco, está en el artículo 26 del decreto, que dice que en el caso de que esas ganancias, no, ahora se los busco, pero ahora cambió, pero era el 26 del decreto viejo. Bueno, el artículo ese del decreto dice que si hay distribución de ganancias entre la fecha de cierre de balance y la aprobación de la asamblea es antes o es anterior al cierre de la declaración jurada de ganancias, esa deducción se puede considerar. Estamos siempre hablando desde la sociedad, ¿no? Después, otra cosa que tener en cuenta, por supuesto, que para los directores esa deducción es de cuarta categoría. Y después, con respecto al ingreso, no tenemos mucho más para decir, me parece. No sé, Seba, si que nos quedó algo. Lo que sí hay que ir, y es muy importante, es ir al tema de las deducciones. Ustedes van a ver el artículo 91 de la Ley de Ganancias, que dice deducciones especiales de la tercera categoría. Y en el inciso I dice: las sumas que se destinen al pago honorario a directores, síndicos o miembros de consejos de vigilancia y las acordadas a los socios administradores, con las limitaciones que establecen en el presente inciso por parte de los contribuyentes comprendidos en el inciso 73A de la ley. 73A de la ley son las sociedades. Las sumas a deducir en concepto de honorarios de directores o miembros de consejo de vigilancia y de retribución a los socios administradores por su desempeño como tales no podrá exceder el 25% de las utilidades contables de ejercicio o hasta la que resulte computar 12.500 pesos por cada uno de los perceptores de dichos conceptos, la que resulte mayor, siempre que se asignen dentro del plazo previsto para la presentación de la declaración jurada anual del año fiscal en el cual se paguen. En el caso de asignarse con posterioridad a dicho plazo, el importe que resulte computable de acuerdo a lo expuesto en lo precedentemente será deducido en el ejercicio en el que se asigne. Las sumas que superen dicho límite indicado tendrán para el beneficiario el tratamiento no computable para el beneficiario del gravamen.
siempre que en el balance impositivo de la sociedad arroje un impuesto determinado en el ejercicio por el cual se pagan dichas retribuciones. Acá hay varias cosas para aclarar. Primero, lo que les dije antes, que tiene que estar el honorario pagado y aprobado por la Asamblea antes del vencimiento de la declaración jurada. ¿Por qué es esto? Porque la misma ley de ganancias dice que se debe considerar devengado y percibido ese honorario. ¿Qué significa devengado? Que tiene que estar devengado en el ejercicio fiscal por el cual se imputa ese gasto, y percibido es que esa persona percibe la renta esa dentro del calendario fiscal. Si estuviéramos fuera de ese año, como dice la ley recién, hay que correrlo al año en el cual efectivamente se percibe. Con respecto al límite, en el 142, si no me equivoco del decreto, nos explica algún detalle más de los límites. Perdón, 222. En el artículo 222 del decreto reglamentario nos va a decir: la deducción por concepto de honorarios a directores, miembros de consejos de vigilancia o por retribución a los socios administradores que establece el inciso I del artículo 91 de la ley no podrá superar el mayor de los siguientes límites. A, como dijimos recién, el 25% de las utilidades contables del ejercicio. A tal fin, deberá entenderse como utilidad contable la obtenida después de traer el impuesto a las ganancias del ejercicio, que se liquida determinada según una norma de la ley y de este decreto reglamentario. Con respecto a esto, ahora vamos a ver un ejemplo y les va a quedar claro cómo funcionan lo de los límites. Y B, el monto que resulte computar esos 12.500 por cada uno de los perceptorios honorarios o sumas acordadas. Dicho monto se determinará considerando respecto a cada perceptor el importe antes indicado, el de los honorarios o las sumas acordadas, el que fuese asignado si este último fuera inferior. Algo importante acá en el primer párrafo, fíjense que dice: los honorarios por concepto de honorarios al directorio, miembro del Consejo de Vigilancia o retribución a los socios administradores. Si volvemos al 91, dame un segundito. Fíjense que dice: las sumas que se designen, estoy en el 91 y de vuelta, las sumas que se destinen al pago de honorarios a directores, síndicos o miembros del Consejo de Vigilancia. Cuando estoy en el 222, al síndico no lo nombran. De alguna manera esto significa que el síndico no tendría límite de deducción del 25% o lo de los 12.500. Y sigo con el segundo párrafo del 222 del decreto. Dice: el monto deducible que se determine con arreglo a lo dispuesto en el párrafo anterior se imputará al ejercicio por el cual se paguen los honorarios o las sumas acordadas si, dentro del plazo previsto para la presentación de la declaración jurada de la sociedad correspondiente a ese ejercicio, dichos honorarios o sumas acordadas hubieran sido asignados en forma individual por la asamblea de accionistas o reunión de socios o por el directorio u órgano ejecutivo. Si los órganos citados en primer término lo hubieran asignado en forma global, si las asignaciones aludidas precedentemente tuvieran lugar después de vencido el plazo, dicho monto se deducirá en el ejercicio en que se asignen. Idéntico criterio de imputación regirá para la deducción de las sumas que se destinen al pago honorario de síndico. Pablo. Sí. No, yo les quería comentar que en realidad lo que tiene la ley es una triple limitación, ¿no? Ya vieron que ahí en el 222, en el inciso A y B, tenemos dos limitaciones
cuantitativas, digamos, no pone el límite del 25% de las utilidades contables o 12.500 por director. Pero además hay una tercera limitación que es temporal, que es la que leyó Pablo recién. Es decir, nosotros termina el ejercicio y supongamos que el ejercicio cierra en diciembre, en mayo del año siguiente vence la declaración jurada de ese ejercicio. Lo que nos permite hacer la ley es, si nosotros hacemos la asignación individual, es decir, si hay un acta que diga que, por ejemplo, se distribuyen honorarios, se asignan honorarios a directores, que Pablo, se le asignan a Pablo tantos pesos, a Sebastián tantos pesos, es decir, hay una asignación individual, que ya se sabe, porque como dijo Pablo, la asignación puede ser global. En un acta se puede decir que se van a distribuir honorarios al directorio por la suma de tanto, y ahí no lo asigna individualmente, simplemente dice de los resultados cuánto va a ser honorario al directorio. Ahora, cuando la asignación es individual, que ya sabemos cuánto es, qué va a cobrar y quién es el que va a cobrar, si esa asignación está hecha entre que cerró el ejercicio, que es el 31 de diciembre, y el vencimiento de la declaración jurada, supongamos el 15 de mayo, si en esos 5 meses, digamos, se asigna individualmente, lo que permite la ley es que la deducción la tomemos en ese ejercicio, o sea, en el que cerró, ¿sí? Supongamos 31 de diciembre de 2020 y la declaración jurada vence en mayo del 2021. Bueno, si nosotros entre el 31 de diciembre de 2020 y mayo de 2021 asignamos individualmente los honorarios, entonces la ley nos permite que lo podamos tomar en el ejercicio 20, es decir, en el que cerró, siempre y cuando sea antes del vencimiento de la declaración jurada. Si nosotros la asignación individual la hacemos el 1 de junio, supongamos, bueno, ya no se puede tomar en la declaración jurada del año 20, en este ejemplo, sino que habría que tomarse en la declaración jurada del año 21. Esa es la limitación temporal que dice el segundo párrafo del artículo 222. ¿Estás, Pablo? Sí, sí, estoy tratando de No, compartirles el... No sé si lo ven. no, todavía no. Yo por lo menos no lo veo. ¿Ahí lo ven? ¿Ahí ven un Excel o no ven nada? Ah, No, no, todavía no. no. Una persona dentro de la sociedad puede obtener, digamos, fondos de diferentes maneras, ¿no? Por ejemplo, el dueño el socio de una sociedad puede ser empleado, puede ser socio y puede ser director. Y ustedes dicen, ¿cómo puede ser las tres cosas? Bueno, a ver, socio es porque es accionista y ese, digamos, esa capacidad no se la quita a nadie si es accionista de la sociedad, ¿sí? Sueldo puede tener si la persona realmente desarrolla una tarea dentro de la sociedad y eso es comprobable. Por ejemplo, si la persona, no sé, ejerce un trabajo administrativo, podría tener tranquilamente un sueldo dentro de la sociedad. Pero los honorarios a directores, que es lo que estamos hablando ahora, también puede obtener honorario de director, pero sepan que es siempre en concepto de representación de la sociedad. Es decir, lo que se cobre por honorario de director es por la representación legal de la sociedad. ¿Sí? O sea, no es ni por un trabajo que tenga específicamente porque la persona, no sé, liquide los sueldos de la empresa. Bueno, digamos, el monto que se le asigne como honorario de director es por la representación legal de la sociedad. Fíjense que el párrafo del 222, el cuarto párrafo, dice: a los efectos indicados, deberá acreditarse que las respectivas sumas responden a efectivas prestaciones de servicios, que su magnitud guarda relación con la tarea desarrollada
y de corresponder que se ha cumplimentado con las obligaciones previsionales pertinentes. Es decir, tiene que tener una relación entre lo que es la sociedad, el tamaño de la sociedad, la representación, la tarea por la representación y el honorario asignado. O sea, es muy difícil determinar porque es subjetivo, por supuesto, pero fíjense que la norma lo dice, tiene que guardar una relación. Yo antes les hice mención al artículo 26 del decreto. Bueno, ese 26 ahora es el 69. Y el artículo 69 del decreto dice: en los casos de aprobación de la Asamblea de Accionistas o reuniones de socios, se refieran horarios directores, síndicos, miembros del Consejo de Vigilancia o retribuciones de socios administradores respectivamente, asignados globalmente a efectos de la imputación dispuesta por el tercer párrafo del inciso B del artículo 24 de la ley, se considerará el año fiscal en que el directorio u órgano ejecutivo efectúe las asignaciones individuales. Ahí está la respuesta: por qué tiene que estar asignado individualmente y cuándo se asigna o cuándo se imputa el año fiscal. Es el 69 del decreto. No sé si ahora están viendo lo que les compartí, que es cómo se liquidaría una mini decla de ganancias. Vieron que yo les dije que hay que llegar a un momento que, a ver, ¿por qué es toda esta fórmula? Porque si no hacemos toda esta cuentita, acá me falta una, D. Si no hacemos toda esa fórmula que está a la derecha, a ver, esperen a ver si la ven. Si no hacemos esta fórmula que dice fórmula de unidades deducibles, el número a deducir no les va a dar nunca. ¿Por qué? Porque esto de alguna manera funciona similar a lo que era, ¿se acuerdan cuando liquidan ganancia de personas físicas y hacen el límite de las deducciones de obra social y eso, que tiene doble límite? Tiene el límite del 5% y aparte el 40%. Bueno, esto funciona de alguna manera de forma parecida. Se me colgó. Ahí está. Entonces, ¿cómo voy a hacer esta deducción de honorarios? Perdón, lo que tiene Sí. esto que funciona como si fuese una referencia circular del Excel, ¿sí? Exactamente. Si ustedes trabajan con Excel y a veces les salta el problema de la referencia circular, esto es lo mismo. ¿Por qué es lo mismo? Porque nos está diciendo que nosotros podemos deducir hasta el 25% de la ganancia, ¿no? Ahora, de acuerdo al honorario que podamos deducir, esa ganancia cambia. O sea, yo tengo un monto de honorario, hago la deducción del honorario y obtengo una ganancia. Si yo, digamos, al hacer eso, me cambia la ganancia. Entonces ya me cambia de vuelta el límite. Vuelvo a poner el nuevo límite, perfecto, y me vuelve a cambiar la ganancia. Entonces ya no es el mismo, tengo que volver a calcular los honorarios. Entonces calculo vuelta los honorarios, a calcularlo de vuelta, lo pongo en la fórmula, me cambia la ganancia. Entonces es una referencia circular, no termina nunca. Entonces la manera, y esto lo hizo gente que sabe de matemática, no nosotros somos contadores, la manera de terminar con esa referencia circular es esa fórmula que está ahí, que es una fórmula que hay que aprenderla, va a aprenderla. Todos los que liquidamos la tenemos, por supuesto, guardada, pero digo, es esa fórmula y el objetivo de esa fórmula complicada es eliminar esa referencia circular que hace que cada vez que yo cambio los honorarios, cambio la ganancia, entonces que me cambia el límite, vuelvo a cambiar los honorarios y así constantemente. Entonces, esta fórmula lo que hace matemáticamente es eliminar ese hecho de que cambie constantemente. A ver, entonces, yo lo que no sé cómo se los puedo mandar a este Excel, pero ahora voy a mirar. Y si no, se los mando por mail desde la casilla de la facultad. Lo que hace esto es, ustedes parten, no sé si ustedes ya vieron algún ejercicio con columna 1 y columna 2 de sociedades. Si no lo vieron, acá se lo explico en 5 minutos. Ustedes lo que tienen que hacer es, esto siempre con un balance contable, con un balance de una sociedad. Ponen el resultado que tienen en el balance, X pesos. Acá en este caso son 921.000 pesos. Le eliminan
el ajuste por inflación, suponiendo no que estamos con un balance con ajuste por inflación. Eliminan el ajuste por inflación que les corresponde a ese balance en términos contables, esos 344.000 pesos, llegan a un resultado impositivo del ejercicio que es el 1.265.000. Ahí vamos a empezar a eliminar amortizaciones contables, a activar amortizaciones impositivas. Bueno, gastos no deducibles no hay. Hay un ajuste por inflación impositivo que hoy no viene al caso, pero les cuento que se elimina el ajuste por inflación contable y hay un ajuste por inflación impositivo. Se activa ese resultado, este ajuste por inflación impositivo, y ahí sumo columna 1, sumo columna 2. Columna 2 son ganancias, columna 1 son pérdidas. Llego a un número, en este caso, 1.136.000 pesos de resultado positivo ganancias en esta sociedad. Una vez que estoy ahí, tengo que decir cuál es, ahí voy a determinar el límite de los honorarios a los directores deducibles. Acá podemos suponer cualquier cosa, que los honorarios distribuidos serán 300.000, 400.000, 500.000 pesos, lo que sea. Bueno, yo ahí lo que voy a hacer, aplicando esta fórmula que estaba a la derecha, esta fórmula que está acá, fíjense que cambia esa fórmula la dejé así, en realidad habría que agregar la del 25%, que no la agregamos, porque en el 2021 cambió, hay tasa del 35, hay tasa del 30, y hay tasa del 25 también. Habría que agregar la fórmula del 25, el 25% de renta societaria. Vieron que hasta las sociedades que ganan hasta 5 millones de pesos pagan hoy el 25%. Pero fuera de eso, depende del año fiscal en donde estemos parados, esa fórmula es distinta. Una vez que hice esa cuentita, me va a dar este número. ¿Y cómo lo compruebo? Lo compruebo con esta fórmula que está acá abajo. Si a mí la fórmula que está acá abajo, ve que dice utilidad contable ante la deducción de impuesto a las ganancias, son los 921.273 pesos. La utilidad impositiva, antes de deducir honorarios, es el 1.113.901 pesos. Entonces, esa diferencia matemática me da los 158.000 pesos. Ahora voy a hacer otra comprobación. Acá hago la ganancia impositiva menos los honorarios deducibles, da 955, que es el último renglón del Excel. Ese número le sumo, está bien dicho, no, le resto, a ver, ya les digo. Bien. A la ganancia impositiva le resto a la ganancia impositiva menos honorarios deducibles. Le resto la ganancia impositiva menos los honorarios deducibles, que da 286.567. Eso me da un resultado, ve que dice ganancia comercial. La utilidad contable menos el impuesto a las ganancias me da 634.706,11. Si a este número le aplico el 25%, me da de vuelta los 158.676 pesos del límite de honorarios deducibles. Con esta comprobación veo que esa deducción de honorarios está bien hecha. No tiene mucho más misterio esto. Ustedes la fórmula que tienen que seguir es esa que dice 0,25 por la utilidad contable menos 0,075 por la utilidad impositiva sobre 0,925. O sea, como decía recién, acá no hay mucho para... No es que tenemos que ponernos, ni nosotros enseñarles, ni siquiera ustedes se tienen que poner a analizar el motivo por el cual es esa fórmula, ¿no? Porque, como les digo, el objetivo de esta fórmula es simplemente matar esa referencia circular que se produce cuando uno va cambiando el honorario, y al cambiar el honorario, yo me lo puedo deducir, me cambia de vuelta la utilidad impositiva. Entonces tengo que cambiar de vuelta el honorario, entonces se genera esa referencia circular, y esta fórmula lo único que hace es matar esa referencia desde un punto de vista matemático. O sea que no hay que analizar mucho la fórmula en sí. Sí sepan que UC es utilidad contable, ¿sí? Que es la que surge del balance,
y que UI es utilidad impositiva, que es la que luego de hacer todo el juego de columna 1, columna 2, como dijo Pablo, llegamos nosotros a nuestra utilidad impositiva. Entonces, eso es lo único que tienen que saber, lo único que ustedes tienen que completar de la fórmula es eso. Utilidad contable, que surge del balance, y utilidad impositiva, que surge inicialmente del balance, más o menos todas las deducciones, digamos, todas las cosas en columna 2 y las cosas en columna 1 que saquemos. Y eso nos da el tope de honorarios a deducir. Acuérdense que ese tope se analiza con el otro tope, que es el de los 12.500 por director, porque este es un tope global, ¿eh? O sea, si nosotros tuviésemos, por ejemplo, 4 directores, serían 12.500 por 4 comparado con este número. Entonces se toma el mayor de los dos. Pero recuerden que este número es global, abarca a todos los directores, abarca el tope de lo que la sociedad puede deducirse por honorarios. Y el otro es un límite individual, o sea que si tenemos 4 directores hay que multiplicarlo por 4. Y una cosa importante también, este tope que estamos sacando acá, lo que limita es la deducción de los honorarios en el impuesto a las ganancias, pero de ninguna manera limita la posibilidad de que la empresa distribuya más honorarios. Eso que quede claro. Si a nosotros el tope nos da 158.000 pesos, la empresa pudo haber asignado honorarios por Un millón. claro, 2 millones de pesos. O sea, una cosa no quita la otra. La empresa puede hacer lo que quiere. La empresa en realidad desde el punto de vista societario tiene algunos límites que no viene a caso porque no son impositivos, no es de la materia. Pero básicamente en realidad tiene libertad para deducir, para asignar un honorario lo que quiera. Acá nosotros lo que hablamos es de la deducción en el impuesto a las ganancias, o sea, qué parte es deducir el impuesto a las ganancias. Y una cosa importante que para que lo tengan es que en esos casos donde, supongamos que, vamos a seguir este ejemplo, supongamos que hay un solo director y que se le ha asignado 250.000 pesos de honorarios. Entonces, la AFIP nos permite deducir entre 158 y 12.500, que es el otro límite de un solo director, nos permite deducir 158.676, creo que dice, si no veo mal. Sí. Entonces, ¿qué pasa con el resto? Porque en realidad asignó 250.000, no 158. Bueno, como estos 158.000 pesos, y en esto síganme con la lógica, como estos 158.000 pesos son deducibles para la sociedad, es decir, que podemos decir que estos 158.000 pesos no pagaron ganancias, ¿sí? Porque la verdad es que si nos permite deducir, significa que la empresa no pagó ganancias por esos 158.000 pesos. Entonces, cuando entran en cabeza, cuando llegan a la declaración jurada de la persona física que los recibe, porque un día, digamos, lo tenemos que incorporar nosotros como contadores de los socios, de los directores, vamos a tener que un día incorporar este dinero a su declaración jurada. Bueno, estos 158.000 pesos que la empresa no pagó ganancias, cuando ingresen a la declaración jurada de la persona física, va a pagar ganancias, va a estar grabado. Ahora, los 200, digamos, yo dije que cobraban en realidad 250.000. Bueno, la diferencia entre 250.000 y 158, que son más o menos 90 y pico mil pesos, esos 90 y pico mil pesos en realidad en la empresa pagaron ganancias. ¿Por qué pagaron? Porque no me lo permitió deducir. Si a mí no me lo permite deducir, es porque paga, es por defecto, es por descarte. O sea, todo lo que no me lo permite deducir, me lo está grabando. Entonces, esos 90 y pico mil pesos de diferencia que la empresa no puede deducir y paga, cuando entran en la declaración jurada de la persona física, entran no grabados.
o exentos, no me acuerdo si son exentos o no grabados, pero bueno, en definitiva... No computables. Son no No computables, ahí está. Pero en definitiva significa que no va a pagar impuestos la persona física por Lo esa dice, perdón, diferencia. perdón. Eso que es no computable lo dice el 223 del decreto. Dice, cuando no se configuren, bueno, habla que lo dispuesto en el tercer párrafo del inciso I del 91, que es cuando se supera el límite del 25%, los 12.500, en el cual se pagan los honorarios a directores, miembros del Consejo de Vigilancia, las retribuciones a los socios administradores, sea igual o superior al monte que surja de aplicar la alícuota prevista en el 73. Las sumas que superen el límite indicado en el segundo párrafo del mencionado inciso, cuando no se configuran las situaciones previstas en el párrafo anterior, la renta obtenida por el beneficiario tendrá el tratamiento de no computable para determinación del gravamen. Ahí claramente, en la declaración jurada del director o del síndico o del miembro del Consejo de Vigilancia, será considerada como no computable. Entonces, ahí como le decíamos, tenemos un tope que nos deja deducir, digamos, AFIP, pero la sociedad puede asignar otro número, puede asignar un número mayor. Bueno, en ese caso, como dice Pablo, hay que tener en cuenta esto, que aquello que está grabado en la sociedad va a entrar no computable en la persona física, y aquello que está que no computable en la persona física va a entrar, perdón, en la sociedad va a entrar como grabado en la persona física. Es decir, conclusión, siempre alguien paga, sea la persona física o sea la sociedad, alguien va a pagar. Esa es la cuestión. Una cosa que lo dijo Pablo, pero quiero reforzárselo. Ojo que este límite no está el síndico. Lo digo porque también en la práctica hay que saberlo y en los exámenes se toma eso. Muchas veces dice al síndico se le asignan tanto y el síndico en este límite no juega. No habla del síndico acá, habla de los directores. Claro, eso es el 220, en el artículo 222 del decreto, fíjense lo que le decía yo en el primer parrafito, cuando dice la deducción y habla de los límites, nombra a todos menos al síndico. Eso significa que no o se olvidaron o el síndico no lo pusieron, pero la deducción de honorarios al directorio síndico no tiene límite. Exacto, ese es el punto. No tiene límite. O sea, mientras la de director tiene un límite, la del síndico no tiene límite. O sea, yo podría deducírmelo, porque a mí me lo deja deducir el artículo de la ley, entonces yo podría deducirme absolutamente todo lo que le paga el síndico. No sé si tienen alguna duda de esto, porque mucho más para hablar de esto no hay. A ver, más que... Ahora voy a ver cómo les comparto. No sé si alguno sabe cómo se le comparte o les mando el Excel este, porque yo no sé cómo se hace. Creo que es por donde dice chat, profe. Ahí miro, ahí miro. Límite del 25%, eso es simplemente una comprobación. Es decir, el primer dato, la utilidad contable, el que está en la fila 22 y fila 23, utilidad impositiva, eso es simplemente para que tengamos los datos que surgen de arriba. Fíjense que en columna 2, en la línea 3, tenemos la utilidad contable, esa es la que surge el balance, y después en la fila 14 tenemos la utilidad impositiva, que es luego de todas las deducciones. Pero dentro de esas deducciones, fíjense que está en la fila 12, están los honorarios. Eso es lo que hablábamos hoy. Si yo toco ese número, también me toca digamos, la fila 14. O sea que me toca la fórmula de vuelta. Bueno, eso es lo que hablábamos hoy del motivo de esa fórmula extraña. Y abajo lo que tenemos es una comprobación para determinar si está correcto, o sea, si la cuenta está bien hecha. ¿Sí? Porque si la ganancia impositiva menos los honorarios deducibles, pues tenemos el impuesto a la ganancia por el 30% y nos da la ganancia comercial.
le aplicamos el límite y ahí vemos, digamos, es una manera de comprobar si lo que hicimos arriba en la fórmula está bien. Esa es la idea. Tengo una ganancia, le aplico el impuesto a las ganancias y ahora tengo una ganancia después del impuesto a la ganancia, que sería la ganancia comercial, solamente, que es la utilidad contable menos el impuesto a las ganancias. A eso le aplico el límite del 25% que dice la ley y fíjense que me coincide con lo que nos da la fórmula. Ese es el objetivo de esa comprobación que está abajo, ¿no? O sea, es lo mismo, ¿no? O sea, el de arriba se hace para sacar la cuenta, el de abajo para comprobar que nos dé bien. No son dos cuentas separadas. Está bien, entonces esos 0,25, 0,075, todo eso es por fórmula. Sí, sí. Claro, ¿ustedes se acuerdan que en la ley 27430, creo que fue, que había separado, había hecho tres tasas? Había dicho tal año, 2017, la del 35 se iba a aplicar, 2018-19 la del 30, y decía 2020 en adelante el 25% decía. Entonces, en ese momento, ya que si vos le cambiás la alícuota, la fórmula cambia, por supuesto. Entonces, lo que ustedes ven al lado son las fórmulas como quedaban en esos casos. Ahora, ese último tramo, 2020 en adelante, después se modificó y se dejó en 30. O sea, nunca se llegó al 25. Sí, ahora se va, perdón, ahora hay Bueno, 25. está bien, ahora hay 25 con la nueva reforma. Pero esa, digamos, esa nueva reforma no está en este cuadrito, por decirlo así. Pero bueno, básicamente esto es justamente por si hay diferencias. Si ustedes miran la fórmula, la van a entender. O sea, ya ustedes matemática entienden. Si ustedes miran la fórmula, van a entender digamos, por qué en un momento es 0,875, en otro momento es 0,75. Hay como una... A ver, Pablo, corre un poquito el Excel Sí. para la derecha que no lo veo bien. Ahí está. Fíjense que hay una... Fíjense que esto ya es hablando de matemática, nada, para que ustedes entiendan la fórmula, pero nada que ver con el examen, ¿no? Pero fíjense que fíjense, tienen en el primero 0,875 dividido 0,9125. Si ustedes se fijan, 0,875 completa al 9125 para llegar a 1. En el otro es 0,75 y 0,925. O sea, siempre se complementa para sumar 1 en la fórmula. Esto es una cosa matemática. Cuando cambie, el 25, no me acuerdo bien cómo era, pero siempre pasa lo mismo, que se terminan completando. Así que nada, es una fórmula matemática, como les digo, que la tienen que aprender y después en la práctica la van a tener. O sea, tienen que saber de memoria. Para el examen probablemente sí se la tengan que saber de memoria, pero para después la práctica uno siempre la tiene a mano y calcula los topes con esta fórmula. No sé si hay algo más, Pablo. No, pero me parece que no, no sé. Si no hay ninguna pregunta. Un tope individual de 12.500, el tope global que es este, y un tope temporal que es, nos podemos deducir hasta el vencimiento de la declaración jurada, si no, ya pasa a la Al deducción otro del año. otro año. No es que no se puede, sino que pasa de un año al otro, ¿no? Sepan que todo lo que siempre alguien paga esto, es decir, lo que me permite deducir en la sociedad va a entrar grabado en la persona física que lo recibe, y lo que me permite y lo que no permite deducir, que está grabado en la sociedad, va a entrar no computable en la persona física, así como tips más grandes. Y mucho más no tenemos para decir de eso. A ver, algo importante no dijimos y es importante. Muchas veces en los exámenes preguntan el balance dio pérdida. ¿Me puedo deducir honorarios a directores? Y mucha gente responde no, porque no da ganancia. Porque no tuve ganancia, porque no tengo que repartir. Si el balance dio pérdida, el límite de deducción son los 12.500 pesos. Eso ténganlo claro, no es que no se puede deducir nada. Si yo acá en los 921, lo vieron acá en el balance ¿dónde está?
esperen, se me colgó el Excel. Pero yo acá tengo columna 2, 921.000 pesos, que eso es ganancias. Si yo tuviese pérdida 921.000 pesos, y yo les pregunto, ¿se puede deducir algo? Muchos van a responder no, porque dio pérdida. La respuesta es sí se puede deducir, pero únicamente considerando el límite de los 12.500 pesos. Porque fíjense que eso lo dice el 222. Y el 222 dice el 25% o 12.500 pesos no podrá ser superior a ninguno de estos dos límites. Entonces, si el primer límite que será el 25% es cero, el único límite que me queda disponible son los 12.500 pesos. No es que dice, si da pérdida no me puedo deducir nada. Eso ténganlo en cuenta. Porque yo lo he visto más de un examen, esa pregunta. Y hay mucha gente que pone no porque dio pérdida y está mal esa respuesta. Después me parece que no tenemos más, no hay más, mucho más para decir. No sé si hay alguna pregunta, si no los liberamos. Ahí Leandro puso en el chat cuál es el orden del tope, si primero el de 25 y por último el temporal. No, fíjense que dice, no podrá superar el monto de los siguientes límites. Claro, en realidad, primero lo que hay que hacer es, a ver, primero lo que hay que hacer, el temporal lo único que marca es en qué declaración jurada me lo voy a deducir. O sea, no me limita la posibilidad de deducirlo. Lo que hace es decirme en qué declaración jurada me lo voy a deducir. Por ejemplo, como dijimos recién, si nosotros cerramos un balance el 31 de diciembre del 2020, estamos en mayo del 21 con la declaración jurada. Bueno, si yo en ese periodo entre diciembre del 20 y mayo del 21, asigné individualmente los honorarios, ese honorario se va a poder deducir en el año 20, en la declaración jurada del 20, que voy a presentar en mayo del 21. Ahora, es una cuestión lógica, porque además si yo no hice la cuenta, si yo no lo asigné, no debería poder tomármelo. O sea, si yo no sé cuánto es, porque no se asignó, no voy a poder tomármelo en la declaración jurada. En cambio, si la asignación del honorario se hace, por ejemplo, en junio, bueno, no significa que no me lo puedo tomar, significa que no me lo puedo tomar en la declaración jurada del 20, pero me lo tomaré en la declaración jurada del 21. Es decir, el tope temporal es a qué declaración jurada yo asigno esa deducción. No me limita la posibilidad de hacerlo o no hacerlo, sino cuándo. Ahora, el otro tope, sí, es el monto, el tope de monto, ahí lo que tengo es un tope de 25% o 12.500 por director. Ese tope, y como dijo Pablo, ojo también con que la sociedad de pérdida, en cuyo caso el 25% de una pérdida es algo negativo, con lo cual, ¿cuál es el mayor? Los 12.500. O sea, nosotros tenemos el 25% de la ganancia o 12.500. Si la ganancia no es ganancia y es pérdida, en realidad tengo cualquier número que multiplique por algo negativo va a dar negativo. Entonces, el 12.500 siempre va a ser mayor. No tengo otra posibilidad. Es como que se hace un análisis primero de los dos topes, digamos, de monto, y luego una vez que defino cuál es el monto deducible, bueno, veo a nivel temporal en qué momento estoy para ver si lo puedo deducir en la declaración jurada o en la otra. Pero siempre lo voy a poder deducir. Es más, nos ha pasado en la práctica, por ejemplo, que vos tenés una deducción, por ejemplo, un ejercicio que cierra el 31 de diciembre de 2020. Llegada la declaración jurada, todavía no se asignó. Entonces, bueno, decir, listo, el problema lo tomo para el otro, lo tomo para el 21. Y cuando llega el 31 de diciembre de 2021, antes de mayo del 2022, de la declaración jurada, sí se asignan individualmente los del 21. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos dos honorarios a deducir en el mismo año. Tenemos los honorarios del 2020, que no nos tomamos en la declaración jurada del 2020 porque fue después, y tenemos los del 2021, que sí los hicimos dentro de los 5 meses.
Y en ese caso uno podría deducir los dos honorarios individualmente. O sea, los cálculos serían totalmente individualmente, no se mezclan ahí. Porque yo ya hice mi cálculo para el 20, ya saqué un número y listo, y ahora hago el mismo cálculo para el 21 y ya saqué otro número de deducción. La otra pregunta es una cuestión temporal de en qué ejercicio me lo puedo deducir. Entonces, solamente implica en qué declaración jurada lo pongo. No me cambian los límites. ¿Se aclaró eso, los topes? Sí, sí. Una consultita, buen día. Sí, buen día. Buen día. ¿Está actualizada la tabla esta del 35%, 30%? Sí, falta el 20, lo que les decía, falta el 25. La reforma Ah, del 2021 falta. Hoy hay 3 tasas. Hay tasa del 35, hay tasa del 30 y hay tasa del 25. Falta la cuentita del 25. gracias. Estoy mirando a ver si la tengo la del 25. No es para la deducción de honorarios, pero sí es importante para el pago. El pago de honorarios lleva retención de ganancias. La sociedad tendría que retener ganancias hacia los directores en el momento que están distribuyendo esos honorarios. Y ahí sí no aplica el tope, ahí va directo. Lo que cobre va con retención. La fórmula del 25% es 0,25 por utilidad contable, hasta ahí vamos igual, menos, ahí es donde cambia, es 0,0625, 625 por utilidad impositiva, todo sobre 0,9375, Ahí 9375. la agregué, ahí la agregué y se las agregué. El 9375, fíjate que está 93.5, dice. 9375. Esa es la fórmula del 25. El 25%, perdón, acá nos preguntaron si el 25% es del 2021 en adelante. Sí, hasta el 2020 las utilidades eran del 30%, perdón, el impuesto a las ganancias. En el 2021 se pusieron 3 alícuotas. Resultados con hasta 5 millones de pesos paga el 25%. Entre 5 y no me acuerdo cuánto, pero me parece que es entre 5 y 15 paga el 30%. Y más de no sé cuántos pesos paga el 35%. Hay 3 escalones de renta. A ver si lo tengo acá en la ley. En un segundo. Perdón que no me lo sepa de memoria, pero antes la ley no cambiaba tan seguido y me la acordaba. Ahora que la cambian una vez por año no me la acuerdo.
que yo estaba buscando eso. En realidad la tabla es hasta 5 millones de pesos, la alícuota es del 25. Entre 5 millones hablando de ganancia neta imponible, ¿no? Hasta 5 millones de ganancia neta imponible. Entre 5 millones y 50 millones de pesos, 30. En ese caso abonan un monto fijo de 1.250.000 más el 30% del excedente del monto. Y si es más de 50 millones, abonan un monto fijo de 14.750.000 más el 35% sobre el excedente de ese monto. Es decir, tenemos 3 escalas con un importe fijo más un porcentaje del excedente. Nosotros, cuando tengamos que resolver un ejercicio de venta de reemplazo, Sí. por ejemplo, ¿qué es lo que tenemos que ver para poder proceder a resolverlo? ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? ¿Qué es lo principal cuando leemos el enunciado y eso? Dos o tres cosas. A ver, no sé si se va a poder agregar algo. 20 reemplazos para inmuebles, 2 años. 20 reemplazos para demás bienes, 1 año. La venta y reemplazo no tiene que ser venta y después reemplazo, sino uno puede adquirir el bien nuevo y después, con posterioridad, vender el otro. Una aclaración que no lo va a estar en el examen, pero es para la vida. Si es un inmueble, en la escritura traslativa de dominio de ese inmueble, tiene que decir que se va a aplicar venta y reemplazo en ese inmueble que se está vendiendo, porque si no, la FIP le va a impugnar el venta y reemplazo. Eso no lo va a estar en el examen, pero sí, si uno lo hace en la realidad y el escribano no pone, no sé cómo es el parrafito exacto que pone el escribano, pero hay que poner que se aplica venta y reemplazo para que uno pueda utilizar el beneficio. Y después nada, a ver, no tiene mucha más complicación. Acuérdense que siempre ataca la amortización, la venta y reemplazo, esa utilidad que yo voy a diferir en el tiempo va a ser una menor amortización en el ejercicio o en el bien que estoy amortizando. Si como les decía antes, si yo adquirí el bien nuevo y después vendo el reemplazado, el primer año voy a tener una amortización más alta de ese bien nuevo y el segundo año voy a tener que dar vuelta y voy a amortizar en menos. Y mucho más no se me ocurre así de memoria para decirlo. Sí, también que no necesariamente tiene que ser, El mismo bien. claro, el mismo bien, no necesariamente tiene que ser un inmueble contra un inmueble o Un auto con un un auto. auto contra un auto. Acuérdense que pueden tener excedentes. A ver, yo estoy acá mirando voy leyendo el artículo y a ver si se me ocurre algo. El concepto es muy sencillo, es descuento, digamos, la ganancia de la amortización del nuevo bien, entonces de alguna manera estoy difiriendo el pago del impuesto. O sea, si yo tengo un resultado de venta de un inmueble hoy, tendría que pagarlo todo hoy. Si yo lo deduzco de alguna manera, se lo resto a la amortización del nuevo bien, lo que estoy haciendo de alguna manera es diferir el pago de esa ganancia en los años de vida útil de ese bien. Ese es el beneficio que tiene. Que si bien la ganancia por la venta de ese bien está grabada, bueno, pero no tener que desembolsarla todo junto en un año, sino distribuido en el nuevo bien. De alguna manera también la ley lo que hace es intentar que vos reinviertas ese dinero. Esos son todos los objetivos que tiene.
A ver. Bueno, tiene que tener la condición de 2 años al momento de la enajenación. Y hay que reinvertir el bien, el dinero, en los bienes de reemplazo. Que como les dije, pueden ser uno o varios, y pueden ser incluso de distinta característica del bien. Hay que hacerlo dentro de un año. Son todas condiciones que ustedes en el examen lo tienen que tener en cuenta, ¿no? O sea, dice la opción para afectar el beneficio al costo del nuevo bien procederá cuando entre ambas operaciones se efectúen en el término de un año. Bueno, son todos plazos que ustedes en el examen tienen que tener claros, digamos. A ver qué más. En el decreto que tenemos, el decreto tiene más. Sí, a nivel, acá estoy leyendo el decreto, a nivel práctico, acá dice que debe informarse a la FIP. A nivel práctico, hay un aplicativo que en realidad cuando vos haces venta y reemplazo tenés que llenarlo y poner todas las características, o sea, es como un seguimiento de alguna manera fino que te hace la FIP, porque si no sería muy fácil no pagar ganancias diciendo que va a un venta y reemplazo y lo dejas ahí y no pagás. Entonces, la FIP te hace que vos pongas, bueno, cuál es el bien y lo vas como siguiendo, es un aplicativo especial. Y otra cosa importante es que si fuera una venta y reemplazo para una construcción de un inmueble nuevo, el plazo de construcción de ese nuevo inmueble son de 4 años. No, la obra no podría durar más de 4 años. Gracias, muchas gracias. No, por favor. Sí, lean el 159 del decreto, que ahí está Todo, sí. Ahí está todo, la verdad está relativamente claro. Ahí lo que decía Pablo, dice, la construcción de la propiedad que habrá de constituir el bien de reemplazo puede ser anterior o posterior a la fecha de bien de reemplazo, siempre que entre esta última fecha y la iniciación de las obras respectivas no haya transcurrido un plazo superior a un año y en tanto eso concluyan en un periodo máximo de 4 años. Todo esto es para conservar y verificar, digamos, que nadie defraude al fisco, porque imagínense que si yo hoy vendo un inmueble, tengo que pagar muchísimo de ganancias, digo que lo voy a afectar a bien y reemplazo, y digo, no, bueno, es una obra que ya empecé y estoy 25 años haciendo la obra, en realidad lo que hice fue no pagar el impuesto. Entonces la FIP te pone ciertos límites temporales. Te dice, bueno, no hay problema, pero la obra tiene que haber empezado o empezar en un periodo de un año desde que vendiste el bien. Y esa obra no puede tardar más de 4 años. Entonces pone como un límite temporal para que no se extienda para siempre, porque si no, nadie paga la venta de las ganancias de la venta de inmuebles o bueno, bienes de uso. ¿Qué más?